El empresario Eduardo Facuse, a través de la red social X, le sugirió al gobierno que reflexione. La pobreza, desempleo y subdesarrollo no se combaten amenazando a nuestro mayor aliado comercial y migratorio. Indicó que se combate con diálogo colaborativo, seguridad jurídica y una política económica que estimule el sector agrícola, construcción y manufactura. El padre jesuita Ismael Moreno le pidió al fiscal general Joel Zelaya que, con el respeto que usted siempre se merece y desde el dolor y angustias de su esposa, sus hijas y muchas personas de la comunidad de Tocoa y organizaciones ambientalistas, le ruego no deje que se archive en la impunidad el crimen de Juan López. El diputado del Partido Libertad y Refundación, Jari Herrera, le recordó a la oposición que no hay un tratado para la instalación de la base militar de Palmerola. Son acuerdos bilaterales militares firmados en 1954, ratificado en los años 80 por la Guerra Fría. El precandidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, dijo que los discursos del gobierno de la presidenta Xiomara Castro son redactados por asesores cubanos y venezolanos. Ellos desconocen nuestra histórica dependencia estratégica y comercial de Estados Unidos, de donde proviene el 80% de nuestro comercio y 30 millones de dólares diarios. Señaló que esta falta de prudencia en política exterior pone en riesgo nuestra economía. Cuando Donald Trump tome posesión, la reacción será muy dura. Honduras necesita un liderazgo que entienda estas realidades y actúe con responsabilidad. Primero hay que recordarle a Xiomara, tal vez ella no tenía idea, la base militar de Palmerola se instala en Honduras en el año 1982, producto de una decisión de Congreso y aparte producto de cosas que estaban ocurriendo en el país, de las cuales su familia era protagonista en Olancho. La deforestación, la tala de bosques, especialmente en Dulce Nombre de Culmí, realizada por la familia de su esposo Mel Zelaya, y todo el asunto que era necesario en aquel momento por la situación política de Nicaragua. Entonces, primero tiene que entender eso. Después, tiene que entender que las decisiones, no es que ella vaya a revisar y tomar una decisión, ella no puede tomar una decisión en ese aspecto, porque es el Congreso Nacional de Honduras quien tendría que tomar una decisión para quitar o poner o dejar una situación como la que tenemos en este momento de la base militar de Palmerola. Entonces, primero, no es ella realmente, la persona que le escribió eso, lo escribe con un sesgo ideológico comunista y a ella misma no le convendría, ni a su marido tampoco les convendría que se quitara eso, porque en este momento Honduras se moriría de hambre. Si quitan la base de Palmerola y Estados Unidos dice, ok, perfecto, no lo va a hacer Estados Unidos, no lo va a hacer porque esa base es algo que influye mucho más que lo que produce Honduras. Esa base es importantísima geopolíticamente hablando, no solamente para los Estados Unidos, sino que para todo el hemisferio occidental. Entonces, Estados Unidos no va a permitir que eso se vaya. Pero si a Estados Unidos se le ocurriera cerrar la llave de los 30 millones de dólares diarios que ingresan al país, nos mata de hambre. Nos mata de hambre. Xiomara no sabe los datos, por ejemplo. En este momento, si no fuera por Nicaragua, que seguramente Nicaragua nos seguiría ayudando, no tendríamos frijoles. El Partido Liberal, a través de un comunicado, se pronunció sobre las recientes declaraciones de la presidenta Xiomara Castro. Consideramos que las afirmaciones realizadas por la presidenta deben estar acompañadas de propuestas claras y responsables que garanticen la protección y el respeto de los derechos humanos de los hondureños en el exterior. Este jueves, la institución política divulgó un comunicado para precisar su postura ante la amenaza de la presidenta Xiomara Castro de retirar la base militar de Estados Unidos de Palmerola si Donald Trump realiza deportaciones masivas. Los liberales señalaron que los desafíos que enfrentan el país demandan una política exterior responsable, orientada al diálogo y a la búsqueda de soluciones compartidas. Reconocieron que hay necesidad de un debate sobre la situación de los migrantes hondureños en Estados Unidos, pero las declaraciones de Castro deben estar acompañadas de propuestas que garanticen la protección y el respeto de los derechos de los connacionales en el exterior. El canciller Enrique Reina expresó que la posición de la presidenta Xiomara Castro en
en torno a la relación con Estados Unidos es transparente. Se debe continuar con una relación fructífera de amistad, diálogo y cooperación recíproca en muchas áreas. Si esas condiciones cambian, como Estado soberano tenemos todo el derecho de replantearlas. Destacó que como gobierno tenemos el derecho y el deber de defender la dignidad de nuestros migrantes ante cualquier acción no amistosa, excesiva, que no nazca de la cooperación mutua o que violente los derechos humanos. Ante la amenaza de la presidenta Xiomara Castro de retirar la base militar estadounidense del territorio hondureño, el precandidato presidencial Jorge Cálix respondió de que el establecimiento es clave en la lucha contra el narcotráfico en Honduras. El precandidato presidencial del Partido Liberal, Jorge Cálix, luego de la advertencia de la presidenta Xiomara Castro al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que la base de Palmerola es el centro de lucha contra el narcotráfico en el país y en Centroamérica. Aseguró que el familión quiere cerrar esta base porque afecta sus intereses. También eliminaron la extradición, pero necesitan al Congreso, donde son minoría. Dejen de pelear con Estados Unidos y mejor trabajen por el TPS, inversiones y oportunidades para que nadie tenga que irse. La diputada del Partido Liberal, Beatriz Valle, a través de su cuenta de X, reflexionó que Fidel Castro, alguien que nunca se dejó de los gringos con todas las consecuencias que eso trajo para Cuba, nunca pudo deshacerse de Guantánamo. Me parece que amenazar a Trump con su personalidad tan compleja es temerario. No creo que esa estrategia rinda buenos frutos, todo lo contrario. El precandidato a diputado por el Partido Nacional, Kilvet Bertrand, declaró que Libre les mostró cuál es la ruta que deben seguir, trabajar sin descanso para sacarlos del poder. Añadió que inician el año generando una nueva crisis. Tanto el cierre de Palmerola como la eliminación de la extradición ha estado en su agenda desde un inicio, pero no por un tema de soberanía. Sencillamente para protegerse de quienes saben se convertirán en sus verdugos por sus nexos con la corrupción y el narcotráfico. Salvador Nasralla menciona que la lista Engels que elabora Estados Unidos condena moralmente a los que en Honduras utilizan influencias políticas para torcer decisiones de la voluntad popular. En otras naciones irían presos, pero aquí se salvan porque los encargados de juzgarlos fueron puestos por ellos en la Corte Suprema, en los tribunales, en el Ministerio Público, etc. Ese es el crimen organizado. Trabajamos en el movimiento Vamos Honduras del Partido Liberal para eliminar esa corrupción que nos mantiene atrasados. Gracias a Dios que Estados Unidos nos ayuda a desenmascararlos por lo menos. En nuestro país ni siquiera se respetan los derechos, como por ejemplo vivimos en estado de excepción y nadie reclama, y mucho menos los valores éticos y morales. Es que la lista Engels es simplemente una lista que condena moralmente. Así como hay una condena moral, por ejemplo, para la participación de Rixi Moncada como ministro de Defensa, que no puede ser ministro de Defensa y candidata presidencial. Y esto los abogados de Honduras lo saben, lo que pasa que va a tener que ser un ingeniero como yo quien se los explique, y lo voy a hacer en las próximas horas. Aparentemente les da miedo meterse contra el poder, así como cuando yo me metí contra Juan Orlando Hernández, que estaba en el poder. A la mayor parte de gente aquí le da miedo meterse contra el poder. Es una cosa moral lo de la lista Engels. La lista Engels, que incluye a como 50 personas de nuestro país, es gente que dice Estados Unidos, miren, esta gente, ustedes no tienen un sistema de justicia que haya logrado. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer este jueves, durante su conferencia matutina, que sostuvo una llamada con la mandataria hondureña, Xiomara Castro, para organizar una reunión entre cancilleres de varios países y tratar el tema de la migración desde sus causas. Ahora, con la presidenta de Honduras, hablamos hace unos días. ¿Qué día es hoy? Ya hemos de haber hablado el lunes, yo creo. Con ella, porque planteamos que es importante darle continuidad a aquella conferencia que hubo en Palenque relacionada con la migración, con diversos países. Entonces planteamos la idea de que en enero se pudieran reunir los cancilleres de diferentes países para hablar del tema de migración y de cómo cooperamos entre los países de América Latina y el Caribe para atender la migración desde la perspectiva de las causas.
que también la oposición, los adversarios dicen que cómo es posible que México ayude a Centroamérica o a otros países. Siempre va a ser nuestra visión, que en la medida de lo posible también apoyamos a quien nos requiere. Que esa es la política exterior de México y la vamos a defender, y además es parte del humanismo que nosotros defendemos. Entonces estamos trabajando en ello y ya lo informaremos en su momento. En referencia a las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro sobre la base de Palmerola, perdería razón de existir si se dan deportaciones masivas. La diputada del Partido Salvador de Honduras, PSH, Fátima Mena, manifestó que el abordaje que le han dado previo a la instalación del nuevo gobierno de Estados Unidos no es la correcta. Deberían de sentarse a dialogar, ver cuáles son los puntos en común, porque al final no queremos que las familias hondureñas se sigan dividiendo y Estados Unidos no quiere seguir recibiendo este tipo de migración irregular. El jefe de la bancada liberal, Mario Segura, calificó como incorrecta la advertencia de la presidenta Xiomara Castro sobre la posible expulsión de la base militar estadounidense de Honduras si el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, realiza deportaciones masivas de hondureños. Es una administración que ni siquiera ha asumido el poder y amenazarla no nos llevará a ninguna parte. No se debe amenazar a un país que simplemente está aplicando sus propias leyes, expresó el congresista. Segura enfatizó que este tipo de decisiones no deben tomarse desde una reacción emocional, sino con un entendimiento claro de las políticas que aplicará el nuevo gobierno estadounidense. Asimismo, instó a los diplomáticos hondureños a trabajar con habilidad para acercarse a las nuevas autoridades de Estados Unidos y abordar estos temas de forma adecuada. El exasesor presidencial Marvin Ponce reaccionó a una publicación donde la presidenta Xiomara Castro advirtió que, de concretarse una deportación masiva de hondureños por parte del gobierno electo de Donald Trump, la base militar estadounidense en Honduras perdería su razón de existir. Ponce calificó esta advertencia de la mandataria como sensata y equilibrada. Las masivas deportaciones son falsas, es una estrategia para que los países le tomen animadversión al gobierno de Trump. Pero si fuese cierto, es sensata y equilibrada la reacción de Xiomara en adoptar medidas recíprocas válidas en el derecho internacional.